Buenas tardes. Desde España, mi nombre es José Carlos Pumar, soy presidente de Anasbabi Filiopatías y, en primer lugar, hoy sirve como inicio de la presentación de lo que es la nueva andadura de Anasbabi Filiopatías México y su puesta de largo con esta Jornada Internacional de Filiopatías. Por ello, quiero dar las gracias a su presidente, a su junta directiva, por haberme invitado a participar en esta jornada, en un enfoque conceptual de las enfermedades raras. Mi participación va a estar basada en lo que son las unidades avanzadas especializadas en enfermedades raras, en un nuevo concepto de alta velocidad de estas enfermedades. Se hace necesario articular nuevas oportunidades, nuevas situaciones de diagnóstico para hacer frente a estas enfermedades complejas que no se pueden hacer por las vías convencionales establecidas hasta este momento. Creemos que hay unos desafíos y tenemos que también tener las oportunidades que nos permitan hacer frente a estos retos. Por lo tanto, desde mi punto de vista, considero que es esencial que articulemos pasos y medidas nuevas, específicas, que nos permitan llevar a cabo formas nuevas que nos vean una visión más genérica de lo que son estas enfermedades raras. Por lo tanto, voy a intentar primero empezar con unos pequeños conceptos de lo que suponen este tipo de enfermedades, ¿no? En primer lugar, vamos a explicar que las enfermedades raras solo se pueden abordar sumando conocimientos, innovando soluciones, en definitiva, la suma de todos. Es una cuestión multidisciplinar, integral y transversal que llevan a cabo muchísimos profesionales. Las enfermedades raras, las ultrarraras o las filiopatías no se pueden abordar desde un enfoque unilateral a nivel de cualquier medio, a nivel de cualquier clínico o cualquier investigador o genetista, ¿no? Tiene que hacerse dentro de todo un contexto general en el cual abordemos de una manera y un espectro amplio lo que son y lo que representan para entenderlas y para luego llevar a un diagnóstico más rápido y más preciso. Enfermedad rara tenemos hoy en día y se debate en distintas situaciones que llevan muchas veces a equívoco incluso hasta a los pacientes y a las familias porque se cruzan distintos tipos de conceptos, ¿no? Enfermedad rara, poco frecuente, al final todos son sinónimos. La rara define una cualidad, ¿vale? Y poco frecuente define la cantidad. Pero al final todas se complementan, aunque no expresen lo mismo, pero sí se refieren a un mismo concepto. Pero muchas veces cuando estamos empleando palabras diferentes a las que se vienen utilizando en la terminología habitual, lo que hacemos es trasladar muchas veces confusión a quienes están intentando percibir lo que son y lo que significan estas enfermedades. Yo, desde luego, en el concepto que tengo para lo que llevamos trabajando en Anasbabi y yo mismo en el conocimiento de las mismas, siempre me quedaré con el concepto de enfermedad rara porque no se refiere a las personas, se refiere, lógicamente, a la cualidad que representan las mismas y la capacidad de entendimiento que tenemos para cada una de ellas. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético. Hoy tenemos cerca de 8.000 enfermedades raras, aunque a lo mejor quizás haya más, pero catalogadas están en torno a las 8.000. En España, en concreto, y hablo en el país en el que resido, hay cerca de o más de 3.500.000 personas que padecen un tipo de enfermedades raras. Siempre están asociadas a patologías bastante graves y son invalidantes. Las enfermedades raras en realidad no es solo un problema genético o un problema clínico, es un problema también social. Falta mucha información, falta formación en muchos profesionales a la hora de poderlas abordar con garantías y conocimiento de las mismas. Digamos que el 35% de las enfermedades raras se diagnostican clínicamente. El 78%, una de cada 78 enfermedades raras se diagnostica genéticamente y 96 raras tienen continuidad terapéutica, ¿no? La sospecha pediátrica en atención primaria es realmente tremenda, porque de cada 15 personas que pasan, cada 15 niños que pasan por un pediatra, solo se vienen diagnosticando entre 2 o 3, más que diagnosticar, sospechando de 2 o 3, porque el diagnóstico viene incluso mucho más tardío. Por lo tanto, se hace necesario adecuar también los conocimientos
en esta atención primaria, en la etapa de pediátrica, para que por lo menos salte la alerta y pueda haber una sospecha mucho más elevada en cuanto a estas enfermedades. Al final las sospechas pasan siempre a la edad hospitalaria, o sea, perdón, a la continuidad hospitalaria, ¿no? Ahí tenemos que de cada 15 casos, 10 se diagnostican en el entorno hospitalario, mientras que 15, como se ve en el gráfico, solo de cada 15, uno se diagnostica o se sospecha en la pediatría de atención primaria. Uno de cada 40 hospitales hay equipos realmente multidisciplinares y uno de 64 hospitales disponen de unidades verdaderamente especializadas. Estoy hablando de España. Por lo tanto, se hace bastante difícil poder hacer un diagnóstico mucho más rápido y mucho más preciso. La estimación de afectados en España por ciliopatías, aunque no hay registro ni de enfermedades raras, no hay registro verdaderamente oficial, hay registros sesgados, no tenemos un registro totalmente oficial, ni en ciliopatías ni en enfermedades raras, pero la proyección que nosotros llevamos barajando en todo este tiempo que existimos, la situamos en el entorno de las 350.000 personas en España afectadas por una ciliopatía. En edad pediátrica están establecidos el 68%, y dentro de esta edad pediátrica, de 0 a 3 años un 9%, de 4 a 8 años un 22% y de 9 a 14 años un 37%. ¿Qué quiere decir esto? Que hace falta diagnosticar muchísimo antes. El diagnóstico aparece en edades pediátricas, pero ya en edades de 9 y 14 años es cuando más se concentra el diagnóstico de estas enfermedades. Por lo tanto, estamos dejando pasar un tiempo que creemos que es importante, en donde el paciente sufre un deterioro en su calidad de vida, las familias, lógicamente, una intranquilidad, un desasosiego, no saber qué es lo que está ocurriendo. Dentro de las ciliopatías y en la sospecha, cabe llamar la atención que muchos pediatras, cuando nace un niño o una niña y nace con una ciliopatía, una sindactilia, etc., no se fijan o no lo toman mucho en consideración a día de hoy, teniendo en cuenta que una polidactilia, una sindactilia, en el 73% de los casos está inducido a una posible ciliopatía y un 27% otro tipo de patología o de enfermedad, se hace necesario tener más en consideración este rasgo ya inicial que se nos presenta nada más nacer, ¿no? Creo que es algo que se debería tener muchísimo más en cuenta por parte de los pediatras y que a día de hoy, exceptuando siempre algunas excepciones, no se sigue de una forma continuada en su formación y en sus criterios de evaluación. Igualmente ocurre con las retinopatías y con las nefropatías, ¿no? Son otros de los casos que pasan en edades tempranas. El 80% de los casos concurren y aparecen en esas edades que se diagnostican entre los 8 a los 14 años, y es donde se acaba uno encontrando por parte de los profesionales con las retinopatías, con las nefropatías, también con cardiopatías, con temas cognitivos de retraso, con ciertas cuestiones psicomotrices, neurosensoriales. Vuelvo a lo que decía antes, se hace necesario tener unos criterios diagnósticos clínicos que corrijan este déficit en cuanto a poder llegar a una conclusión de sospecha y de diagnóstico mucho más temprano. Normalmente, en la vida diaria y en la forma que tenemos de interactuar a nuestro alrededor, si uno escucha el ruido de cascos, pues a tu espalda escuchas el ruido de cascos, siempre piensas en lo que pensamos todos, ¿no? En caballos. O sea, eso es por norma y por defecto general, siempre creemos que van a venir caballos. Pero en las enfermedades raras, eso ya es la primera cuestión en la que no debemos de pensar, porque también pueden ser cebras o pueden ser otro tipo de animales que también tengan cascos. Por lo tanto, tenemos que siempre tener mucha alerta y mucho cuidado de no irnos a lo fácil, a lo sencillo, a una enfermedad convencional, sino siempre estar alertas de que puede ser que haya otra cosa que nos esté dando la alerta y que no le queramos hacer caso, porque siempre nos vamos a lo más fácil, que es creer que lo que escuchamos es lo que habitualmente estamos viendo en la consulta o estamos viendo en el día a día con estos pacientes. Ellos son los cebras, que muchas veces no le hacemos caso y que no vemos en esa primera consulta o en esa primera evaluación de lo que nos está llamando y nos está petando la puerta. Las enfermedades raras
inicialmente son observacionales, antes de llegar a ningún otro tipo de proceso de diagnóstico. Es necesario pararse a mirarlas, es necesario mirar al paciente, ver qué nos quiere decir en sus expresiones, aunque muchas veces el fenotipo, lógicamente, no tiene nada que ver con el genotipo, pero sí ya en muchas de las otras ocasiones tenemos delante ya una muestra más que evidente de que ahí ya no hay una enfermedad convencional, sino que hay otra cosa. Eso es lo que llamamos y lo que yo entiendo por los agujeros negros en el diagnóstico de las enfermedades raras. Nos empeñamos en buscar cosas complicadas en un diagnóstico, buscar cosas que a veces tarda muchísimo tiempo en encontrar, cuando lo más sencillo es ir a las evidencias que tenemos más cercanas y a los ítems que nos marcan ya una tendencia clara a lo que puede ser una enfermedad rara o ultra rara. No nos metamos en esos agujeros, porque una vez que nos metemos en el agujero, lo único que vamos a hacer es retrasar muchísimo el diagnóstico, irnos a cuestiones que seguramente no nos aporten nada en cuanto al criterio de evaluación de esa enfermedad, y por lo tanto no vamos a situarnos en el contexto que nos tendríamos que situar. Las singularidades que tienen las enfermedades raras son las mismas que ocurren muchas veces en el proceso de la física y que tanto Einstein como otros científicos se dieron de cuenta. Cada cuestión propia tiene una singularidad propia. Bueno, pues las enfermedades raras tienen su propio criterio a la hora de saberlas interpretar. No siguen los criterios de las enfermedades convencionales, que más o menos podemos estar acostumbrados a diagnosticarlas. Por lo tanto, fallamos, como falla la física, a la hora de encontrar distintos tipos de situaciones, si nos centramos y creemos y vamos a no buscar realmente esas singularidades, esas particularidades que determinan la diferencia entre una enfermedad convencional y una enfermedad rara. En los agujeros, en las singularidades, están los secretos de la genética. Ya lo decía Stephen Hawking con la singularidad de Lela, ¿no? Con la enfermedad que padeció y el tiempo que tardó también en darse de cuenta, precisamente por esos errores, porque como científico quería ir a buscar lo raro, lo muy difícil, lo muy fuera de la realidad, cuando lo tenía más cerca, y se dio de cuenta de que sin grandes complicaciones a veces se encuentran diagnósticos simplificando muchos pasos y muchos criterios. En las enfermedades raras, lo que sí tenemos muy claro es que el profesional no puede quedarse sin saber lo que está pasando. Nos encontramos y acudimos a muchos profesionales y vemos muchos profesionales que a día de hoy aún consultan la Wikipedia para saber de qué enfermedad estamos hablando o qué enfermedad pueden tener delante, ¿no? Creo que eso es volver a entrar en un agujero negro, como explicaba antes. Debemos de darle herramientas al profesional, tanto formativas como de ver y de poder evaluar y de conocimiento de estas enfermedades, para que no se quede a las expensas de decir, bueno, ¿y yo qué tengo aquí? Es que no sé por dónde empezar, no sé qué paso seguir, no sé qué criterios establecer. Y por lo tanto, eso es lo que hasta ahora nos estamos encontrando en muchos de los casos, en muchos de los hospitales y clínicas. La vía convencional, lo que hasta ahora he explicado, es por donde están discurriendo las enfermedades raras. Por lo menos en España, por ahí discurre a día de hoy, que es una vía saturada, no actualizada, una única dirección y con una comunicación y organización lentísimas a la hora de establecer protocolos, a la hora de establecer equipos multidisciplinares, a la hora de establecer cualquier procedimiento o itinerario que requiera conocimientos de verdad sobre cómo abordar estas enfermedades. Nosotros proponemos otra cosa. Por eso os pido que nos acompañéis en lo que de verdad va a ser el nuevo modelo en el abordaje de las enfermedades raras, iniciar un viaje por alta velocidad en un nuevo modelo que sí nos pueda acercar a un diagnóstico rápido y efectivo de estas enfermedades. Una forma de diagnóstico es posible y en Anasbabi llevamos un tiempo en que nos estamos poniendo en marcha y queremos que todos puedan ponerse en marcha con este modelo de diagnóstico. Y de alta capacidad, no solo de alta velocidad. Es un modelo que incorpora una forma de establecer procesos que requieren, lógicamente, para abordar estas enfermedades,
como son la alta tecnología en radiología, en imagen, en pruebas de laboratorio. Por lo tanto, necesitamos ya no solo una vía rápida, sino una vía que sea capaz de soportar gran cantidad de datos, gran cantidad de pruebas que a lo mejor seguramente haya que realizar. La red asistencial diversa, esta es lo que propone la alta velocidad y en lo que está la unidad avanzada especializada en el abordaje de estas enfermedades raras, se basa en tres cuestiones concretas: diagnóstico genético, diagnóstico clínico y una continuidad asistencial terapéutica. Los pacientes no se pueden conformar, no pueden llegar a un diagnóstico genético, un diagnóstico clínico. Evidentemente, estas enfermedades, como dijimos antes, en el 80% de los casos son discapacitantes e invalidantes. Por lo tanto, hay que abordar y tiene que haber una continuidad asistencial que mejore la calidad de vida de los mismos, porque si no, se quedan aislados, se quedan simplemente con ese diagnóstico, en el mejor de los casos, cuando llegue, pero luego, lógicamente, en sus circunstancias de diversidad funcional, no se va a poder actuar y su calidad de vida cada vez irá empeorando mucho más, ¿no? Nosotros proponemos esa evaluación y rehabilitación clínica, una evaluación y rehabilitación de intervención y diversidad funcional, circuitos de unidades especializadas, tanto para el sueño, obesidad, rehabilitación funcional en el tema cardiológico, en el tema pulmonar, asesoramiento y diagnóstico preimplantacional para las familias, para que entiendan y sepan qué es lo que puede ocurrir en el caso de querer seguir teniendo descendencia ante un caso de una enfermedad rara, y por lo tanto es de entrada ya poner en marcha tres cuestiones que hasta ahora en muchos de los casos no se siguen de forma multidisciplinar y de forma integral. El modelo actual, como decía antes, procesos y procedimientos muy antiguos, muy obsoletos, no están actualizados. Es como un sistema operativo. Uno puede querer introducir un nuevo programa porque lo considera muy bueno, muy actualizado, con grandes contenidos, con grandes prestaciones, pero si el sistema operativo es obsoleto, lo más probable es que no corra en ese sistema operativo, o sea, no funcione y no pueda llegar a tener la resolución que uno busca en ese programa. Por lo tanto, nosotros proponemos y vemos que existen en genética clínica y en los especialistas también falta de formación, son los vagones, por decir de una manera, de este sistema, los cuales también están desactualizados, los cuales no están puestos al día, contrariamente a lo que existe a la investigación. Son locomotoras de alta velocidad que están desarrollando ya un trabajo de investigación muy grande, muy válido en cualquiera de ese tipo de investigaciones, y por lo tanto se encuentran en que por mucho que quieran correr en la investigación, luego se van a encontrar que los procedimientos clínicos y de diagnóstico son obsoletos y que los vagones están sin la formación adecuada y sin los criterios adecuados para seguir lo que ellos investigan. A día de hoy hay más de 30.000 datos volcados por los investigadores que están sin poder darle una respuesta y una continuidad clínica e interpretación de los mismos para que puedan ser efectivos. Eso, lógicamente, nos tiene que hacer pensar que tenemos que ir a otro modelo. El modelo propuesto, pues actualizar las vías y los procedimientos, poner las vías de alta velocidad de verdad, de buenas prestaciones, una vía específica para abordar las enfermedades raras y las enfermedades complejas, unos vagones actualizados, en este caso unos especialistas con su genética clínica. En España es el único país de la Unión Europea donde todavía no se ha impuesto la genética clínica. Por lo tanto, no es que la genética clínica vaya a resolver todos los problemas de diagnóstico de estas enfermedades. Por supuesto que no lo resuelve por sí sola, porque hemos dicho antes que es todo un conjunto de profesionales, pero sí que va a aportar un eslabón más a la cadena de ese diagnóstico. Es lo que va a completar la locomotora de alta velocidad en el nivel de la investigación con lo otro que forma parte del sistema, en este caso sanitario, en vez de ferroviario. Esa nueva vía de alta velocidad en las enfermedades raras es de alta capacidad, de doble dirección, no de una única dirección como es hasta ahora, tanto primaria como hospitalaria, y tiene una comunicación rápida y en red. Eso es lo que va a facilitar que los profesionales puedan estar en distintas unidades de investigación, con distintos hospitales, con distintas unidades especializadas, y puedan ir teniendo una información, incluso derivando a los pacientes hacia esos sitios especializados en cada una de esas enfermedades. Cosa que al día de hoy no ocurre en la mayor parte de los casos. Sí ocurre en casos específicos, pero no en todos.
las locomotoras de alta velocidad tienen que ver con los institutos de investigación, como dijimos antes, y ellos son los que a día de hoy sí siguen una velocidad adecuada. Podrían ir más rápido, por supuesto. Esa investigación, por lo menos en España, si hubiera más aporte de recursos al tema científico, seguramente se podrían hacer muchas más cosas y, por lo tanto, quizás sea una cuestión de aportar esos recursos. Pero, por lo menos, sí tenemos ya una alta velocidad en cuanto es a las unidades de investigación y a los institutos de investigación. Nos falta los vagones de alta velocidad para una formación adecuada en genética clínica y, como dije antes, la especialidad en genética clínica. Eso es en lo que tenemos que también, digamos, concienciar, explicar de esa necesidad. No podemos tener especialistas y pedirles que entiendan de estas enfermedades y que sospechen y diagnostiquen estas enfermedades cuando carecen de la formación mínima adecuada para poder saber lo que son y lo que representan y por dónde poderse mover. Lo mismo ocurre con el tema de la alta velocidad. Las vías de alta velocidad, los protocolos y los procesos desactualizados, ¿no? Digamos que tanto en atención de los protocolos de atención primaria como en hospitales están desactualizados. En España hay muchos protocolos y muchos procesos que datan del año 57, del año 60 y tantos. O sea, verdaderamente no se puede manejar, ni siquiera en vías convencionales se puede manejar a los pacientes de una efectividad suficientemente acertada teniendo esos criterios. Debemos de ir a reestructurar, a crear esa vía específica con esos profesionales preparados y formados y con esos protocolos y en la práctica de la clínica que sean capaces de gestionar las cosas de forma multidisciplinar, transversal e integral. El sistema ferroviario es más que una gran estación, pues en el hospitalario pasa lo mismo. El sistema sanitario es más que un gran hospital, con todas sus particularidades y con todas sus secciones y con todas sus capacidades. O sea, la sanidad no la podemos reducir a un hospital exclusivamente, ya digo, con todas sus particularidades. Es mucho más. Lo mismo, como decía yo, el sistema sanitario es algo más que un gran hospital, lo mismo que el sistema ferroviario es más que una gran estación. Por lo tanto, debemos de ir a otro concepto en el cual complementemos hasta ahora lo que nos lleva a determinar, que es pruebas complejas y de alta especialización, personal formado capaz de ejecutarlas, la diversidad multidisciplinar, la coordinación en red y una vía única y prioritaria para estas enfermedades, que no se mezclen con otras enfermedades. En España tenemos modelos a seguir. Existe un modelo de vía rápida para procesos oncológicos. Tenemos una vía rápida para los trasplantes, ¿vale? Que ha sido exportado ese modelo a muchos países, se ha copiado ese modelo. Sin embargo, no tenemos una vía específica para las enfermedades raras y complejas. No se entiende. No se puede entender que sí se haga para unas cosas y sin embargo no se hagan para otras. Una alta velocidad no es completa, real y efectiva si faltan unos criterios para establecer esa alta velocidad, que son 4 elementos, por lo menos desde nuestro punto de vista. La organización del orden. Es fundamental tener una organización y entender cómo seguir esos protocolos, esos procesos y itinerarios. Hay que organizarse. A día de hoy falta esa organización. Lo hemos visto durante el virus y durante la pandemia. Faltaba inicialmente unos criterios que estableciesen cómo seguir ciertas vías prioritarias a la hora de abordar distintas situaciones. Eso es lo primero que también se echan en falta en el tema de las enfermedades raras. La organización del orden. La coordinación. Igual, nos referimos a lo mismo. Una vez que tienes organizados los procesos, los itinerarios, debes de establecer cómo lo coordinas con los distintos profesionales que van a participar en ese equipo multidisciplinar y integral. No existe esa coordinación. Hoy los pacientes acuden al oftalmólogo, luego al cabo del mes acuden al nefrólogo, luego al otro mes acuden al endocrino, pero es que entre ellos no se habla. No hay un coordinador que gestione toda esa evaluación del caso. Falta alguien que ponga criterio, que se haga una evaluación clínica multidisciplinar
reunidos todos los profesionales, no de forma aislada, donde después ni siquiera los propios profesionales hablan entre sí. Ya no es que se hablen con el coordinador, es que no se hablan ni entre ellos. Con lo cual, malamente se puede hacer un enfoque multidisciplinar y con garantías si no hay unos criterios puestos encima de la mesa, si no hay una evaluación clínica conjunta. Y esa evaluación tiene que darse. A mayores de la coordinación, necesitamos comunicación. Falta ese criterio de comunicación, lo que decíamos. No se hablan entre ellos. No existe un criterio comunicativo reglado donde cada uno pueda exponer lo que aprecia y lo que ve en las pruebas que le va haciendo, en el seguimiento clínico que le va realizando. La aportación de cada uno que pueda hacer en esa comunicación del diagnóstico es fundamental para establecer un único criterio a la hora de pedir luego las pruebas genéticas que se tengan que solicitar. Si cada uno va por su área y por su camino, al final va a pasar lo que va a pasar. Y por supuesto en red. Se necesita, como decíamos al principio, que esa organización, que esa comunicación se establezca en procesos de red, que participen más investigación, más institutos de investigación, más unidades hospitalarias especializadas, que aporten conocimiento, capacidad de diagnóstico porque tengan más recursos, porque los profesionales tengan más experiencia, más capacitación. O sea, se necesita que en esto participen todos. Esto es la suma agrupada de todos los elementos. Por lo tanto, son las oportunidades que se tienen que aprender, que son el intercambio de información avanzada, la integración en grupos nacionales e internacionales, la posibilidad de compartir tecnología de última generación, innovación y desarrollo avanzado y aprovechar las sinergias en el campo clínico y genético. Muchos de ellos, muchos hospitales están empezando a hacer esto o ya llevan algún tiempo haciéndolo, pero hablamos siempre en la genérica, en lo que es un modelo nacional de diagnóstico de las enfermedades raras, de abordaje de las enfermedades raras, no de puntos específicos y de hospitales individuales, sino un modelo global que represente y que ejecute ese diagnóstico. Los procedimientos. ¿Qué nos puede dar la implementación de esta alta velocidad? La agilización de las pruebas diagnósticas, menor tiempo de respuesta en los resultados y mayor capacidad de pruebas al año. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy el tiempo medio de diagnóstico de una enfermedad rara en España se sitúa entre 5, 6, 7 años. En una enfermedad ultra rara nos vamos entre 10 y 12 años. Es inasumible ese tiempo de diagnóstico. En el 73% de las enfermedades raras se pueden diagnosticar en menos de un año. El 23% de las enfermedades raras se puede diagnosticar en menos de 6 meses. Es inasumible que se esté diciendo que no se puede diagnosticar en ese tiempo porque como se trata de una enfermedad rara, pues es muy difícil, evidentemente. Hay enfermedades raras y ultra raras que son muy complejas de diagnosticar y que puede estar mucho más tiempo ese diagnóstico. Pero en muchísimas de ellas, y no es que sea una cuestión que digamos nosotros, hay países que ya lo están haciendo, Reino Unido, por ejemplo, se diagnostican en muchísimos casos de enfermedades raras, en más del 70% en menos de un año y en más del 26% en menos de 6 meses. Por lo tanto, lo que falla no es el conocimiento de la enfermedad, es lo que habíamos dicho antes, los protocolos, los profesionales sin falta de formación, meterlos por las vías convencionales, etcétera, etcétera. No el conocimiento de estas enfermedades, que afortunadamente en muchas de ellas ya se conocen, incluso unas ya están más próximas de ser convencionales que ser enfermedades raras. Por lo tanto, es amoldar el nuevo concepto. Unidades básicas de atención primaria, primer nivel de pediatría, por ejemplo, donde se desarrolle una capacitación y un abordaje mucho más rápido. Falta ese modelo de referencia en la atención primaria. Se está haciendo todo en hospitalaria, no se está teniendo en cuenta la atención primaria como los verdaderos centinelas de aproximación a estas enfermedades, de que sean los que den la voz de alerta de que ahí está pasando algo en ese niño, y por lo tanto todo se traslada al hospital, y todo lo que se traslada al hospital va luego por vías convencionales, con lo cual el proceso es lentísimo. Tenemos que empezar por la base, y la base son atención primaria, el primer nivel del abordaje de estas enfermedades. Lo que como dijimos antes, la enseñanza actual de la medicina no contiene suficiente formación. Son profesionales que están para temas de mocos, de amigdalitis, de todo lo que tenga que ver con lo que realmente padece el niño en estas primeras etapas de su vida, y el tiempo que disponen de consulta es muy limitado, con lo cual no se paran a hacer esa evaluación observacional ni de ítems de averiguación si ahí hay otra cosa o simplemente es algo que suele ser habitual en este tipo de enfermedades pediátricas en estas edades tempranas. Como dije antes, el número de sospechas es muy, muy inferior
a lo que deberíamos establecer como normal. Por lo tanto, más formación, ya que la puerta de entrada de estos casos es el 70% en edad pediátrica. Por lo tanto, debemos de hacer mucho más. Los criterios erróneos en el abordaje es entender que se gasta en vez de invertir. Y no es cuestión de dinero crear una vía de alta velocidad como la que nosotros proponemos, porque la coordinación y la organización no es una cuestión de dinero, es una cuestión de criterio, no de dinero. Por lo tanto, es simplemente establecer un modelo que se sabe que ya funciona en otros países y, por lo tanto, eso es lo que se debe de llegar. La historia natural, el diagnóstico, sus implicaciones, el manejo de las medidas disponibles. Hay muchos rasgos y muchas cuestiones que hasta ahora no se siguen. Se sesgan muchas de las cuestiones que tienen que ver con este tipo de enfermedades a la hora de su diagnóstico y no se llevan al análisis y no se ponen en el día a día en el abordaje de las mismas. Las unidades avanzadas hospitalarias, igual. Dentro del primer nivel, los hospitales sin unidad de genética, hay muchos que no la tienen, por lo tanto, los especialistas se quedan, a no tener genética clínica tampoco, se quedan sin ese eslabón que puedan precisar para la interpretación de muchos casos y de muchas situaciones que concurren a la hora de enfocar donde puede ir la petición diagnóstica a nivel genética, y por lo tanto llegan peticiones luego a las unidades de laboratorio de genética que no llevan un criterio de búsqueda muy definido. Por lo tanto, en muchos de los casos vienen de respuesta negativo cuando sí hay de verdad una enfermedad rara detrás. Por lo tanto, tenemos que mejorar en el campo hospitalario incorporando esos profesionales en el área de genética. Igual, en el segundo nivel tendríamos que introducir la evaluación psicológica a la hora de interpretar el modelo asistencial de diagnóstico de las enfermedades raras. Los pacientes llegan con una carga emocional tremenda y sin embargo no se hace un primer diagnóstico, no se hace una primera intervención de ver la necesidad de intervenir en ese proceso, en esa familia, en ese núcleo familiar. Y creemos que es algo importante. Igual que la continuidad de medicina interna en el trasvase de pediatría a medicina interna, no hay establecidos unos criterios todavía estandarizados que nos digan en qué edades se tienen que incorporar y cómo se deben de incorporar, mejor dicho, esos pacientes desde los 14 años en adelante para la edad adulta. Tiene que haber una etapa de transición que se debería también establecer esos criterios que hasta el día de fecha no están establecidos. Se tienen dado casos de personas con 20 y tantos años seguir en etapa pediátrica y niños de 12 y 13 años estar vistos por medicina interna. O sea, hay un desbarajuste en el criterio a la hora de esa continuidad. Y luego lo que se necesitan son, en el tercer nivel, es diagnóstico de última generación, tanto en clínica como en genética. O sea, vamos a la medicina personalizada, vamos a cuestiones ya que nos representan situaciones de complejidad en este tipo de enfermedades y por lo tanto requerimos profesionales muy expertos, muy capaces, tanto en el área clínica como en la genética, así como tanto diagnóstico de imagen como pruebas de laboratorio de última generación. Y estos son más o menos las unidades periféricas en lo que sería el modelo de entrada y de circuito de las mismas, la entrada y la participación, que es importante, de las asociaciones de pacientes en los circuitos asistenciales del diagnóstico de enfermedades raras, porque en muchos de los casos conocen mucho la situación de cada una de esas enfermedades, se han especializado en el conocimiento de esas enfermedades y al profesional clínico le pueden aportar muchos criterios a la hora de entender lo que puede estar pasando en ese paciente. Deberían de ser muy más escuchadas de lo que son escuchadas hasta ahora y por lo tanto participar mucho más en ese circuito asistencial de diagnóstico. Los procedimientos, que es lo que ocurre ahora, no hay una base de datos realmente que se genere dentro del proceso y dentro de ese circuito. No hay un censo establecido tampoco de qué tipo de pacientes, en qué tipo de edades, por qué tipo de sexos les afectan, por qué tipo de regiones o por qué zonas afectan más unas que otras. No se hace una genética poblacional ni un estudio poblacional realmente de implicación en este tipo de enfermedades. Vamos simplemente al laboratorio, vamos simplemente al criterio de investigación y nos olvidamos de cuestiones que luego nos darían unas herramientas
para ese entendimiento de estas enfermedades. Estamos prescindiendo de los pasos básicos y elementales para lo que nos tendría que servir después. Nos estamos siguiendo por otros criterios que sí forman parte del diagnóstico, pero que se cogen de forma muy aislada. No se sigue un criterio de circuito lógico y entendible. Ya yendo para concluir, buscamos que haya una organización central en ese diagnóstico, una coordinación de casos para todas las áreas o los institutos de investigación, los hospitales especializados en cada una de las patologías y otros que actúen de forma de lanzaderas en el envío de esos pacientes a esos grandes hospitales de diagnóstico, a esas unidades de diagnóstico, ¿no? Y por lo tanto generar una intermodalidad en el concepto también sociosanitario con el clínico, lo que habíamos dicho antes. Hay que entender que el paciente, a veces incluso antes de que tenga el diagnóstico, ya necesita de una intervención sociosanitaria, no después de que pueda ser diagnosticado, más que nada por el tiempo que lleva en que se haga ese diagnóstico. Por lo tanto, debemos de anticiparnos y que el paciente ya pueda acceder a los recursos sociosanitarios que se le puedan poner disponibles. Y la investigación, por supuesto, siempre va a ser fundamental, nadie va a desecharla, nadie va a decir que no sea importante, es fundamental, pero como todo, hay una investigación, no nos podemos comparar a cualquier país del entorno, no tenemos ningún tipo de problema en ese sentido, pero como dije antes, la cantidad de datos volcados son necesarios interpretarlos. No tenemos alguien que en muchos casos pueda interpretar esos casos, por lo tanto se quedan ahí y se siguen volcando. Y después se sigue diciendo más investigación sí, pero si no se resuelven los datos investigados y que se vuelcan, luego no se puede haber una continuidad en la práctica clínica, pues de poco sirve seguir investigando. O sea, necesitamos que alguien coja esos datos de esa investigación y nos dé una continuidad. Falta un eslabón en la cadena, el que he dicho antes. Ese eslabón es la genética clínica, ¿no? Y las oportunidades, pues el diagnóstico de su implicación, el riesgo de recurrencia, por ejemplo, el diagnóstico preoperacional, que las parejas, los matrimonios puedan saber los riesgos que corren cuando quieren seguir teniendo descendencia. No se está haciendo ese asesoramiento genético en ningún hospital, en la práctica debería hacerse. Y luego concurren que ves a familias que han tenido el primer hijo con enfermedad rara y vuelven a tener otro hijo con otra enfermedad rara. Nadie les ha asesorado, nadie les ha dado información suficiente de cómo actuar ante una situación de este tipo. Por lo tanto, creo que eso también hay que corregirlo, ¿no? Lo que dije antes, falta el eslabón esencial, que es la genética clínica, aunque ya dije también que no es lo que va a resolver todo el problema del diagnóstico y del abordaje. Es una parte esencial, pero no la que lo va a resolver todo. Pero desde luego es necesario. Resumiendo y concluyendo para terminar, AVER significa una vía específica para este tipo de enfermedades. No es posible abordarla por vías convencionales. El diseño de un nuevo trazado para llevar estas enfermedades, nuevos procedimientos y procesos, un único puesto de control de gestión de casos, no como en España 17 puestos de mando, sino un único, programas específicos de formación, reorganización de los CESUR en equipos básicos avanzados y de referencia, apoyo con base de datos y registro, programas de dismorfología que tampoco existen en los hospitales, conexión a redes científicas y clínicas de verdad que funcionen y que sean rápidas y efectivas. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, programas de reconocimiento facial que se podrían poner en muchísimos hospitales y que ayudan. Por poner un nombre de uno que es muy conocido y que muchos pueden utilizar, pero hay otros muchos que ayudan en esa interpretación, en esa base de datos, para que por lo menos tengamos una idea de partida de por dónde empezar a tirar de la madeja, ¿no? Y eso es lo que también se hace necesario, incorporar nuevos modelos que aporten criterios a ese diagnóstico y al profesional. Conclusiones. No se puede seguir avanzando en las vías convencionales. Es necesario entender la necesidad de una vía específica de alta velocidad y alta capacidad, y es preciso entender los 4 elementos que hemos visto antes: la organización, la coordinación, la comunicación y el abordaje en red, ¿no? Establecer una arquitectura optimizada en equipos, centros y unidades de referencia es lo más importante. La importancia de la pediatría, atención primaria, y teniéndolo en cuenta como puerta de entrada y como situándolos como centinelas de verdad a la hora de dar alertas sobre estas enfermedades.
enfermedades y una formación genética clínica que a día de hoy no existe. Eso es lo que hemos visto y es lo que queremos proponer como vía de alta velocidad, y es mi aportación a esta introducción inicial de esta jornada internacional de ciliopatías. Creo que las enfermedades raras, como dije antes, es la suma de todos, se debe abordar desde todos los prismas y no de forma individualizada, y eso es a lo que nosotros proponemos. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Ojalá entre todos hagamos posible que se puedan establecer estas unidades avanzadas, esta nueva línea de alta velocidad, porque va a ser en beneficio de los pacientes a la hora de que tengan un diagnóstico más rápido y más preciso. Y nada más. Muchas gracias por haberme escuchado, por estar en esta jornada inicial de internacional de ciliopatías, y sobre todo otra vez a Naswabi Ciliopatías México por desearle mucha suerte en su andadura, porque los pacientes van a tener una asociación de referencia, estoy seguro, en estas enfermedades. Muchas gracias a todos, de verdad.